Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa a través de Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. Continuamos con los programas informativos, educativos, de orientación y con fuentes fidedignas, con fuentes confiables, técnicas académicas, médicas que nos permitan comprender los fenómenos sociales que se dan en nuestro país y con relación a la etapa que estamos atravesando como país, tratando de contener y de evitar al máximo el primer caso que sea oficializado de la presencia del coronavirus. En esta oportunidad recurrimos a el Colegio Médico de El Salvador, la fuente de mayor confiabilidad y credibilidad en las ciencias médicas a través de todas las gremiales médicas que están agremiadas a esta asociación, a este colegio médico referente del siglo pasado y del presente en nuestro país. Para eso me acompaña el doctor Milton Brizuela, presidente reelecto del Colegio Médico por 2 años más, quien nuevamente nos acompaña en este foro. Gracias, doctor, por su presencia. Licenciado, un placer, siempre es un gusto compartir con usted y su audiencia. Aquí estamos para algo importantísimo, que es educar a la población en un tema de crisis mundial en este momento. Muchas gracias. De igual manera, le doy la más cordial bienvenida al miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico, el doctor Adán Montes, quien es un experto en epidemiología y otras áreas que nos van a ilustrar de una manera, con la sabiduría y el conocimiento y el talante de este profesional de la medicina, todas las etapas de las cuales nosotros nos encontramos en este momento y los posibles escenarios. Doctor Montes, bienvenido. Gracias, licenciado Sosa. Es una muy buena oportunidad para compartir información y conversar sobre un tema de tanta importancia para el país. Muchas gracias por la invitación. Doctor Brizuela, ¿cuál es el estatus? De acuerdo a las últimas reuniones, sabemos que el Colegio Médico se mantiene en constante reunión y en estado de emergencia por la naturaleza de sus operaciones. ¿Qué es la última reunión de la dirigencia del Colegio Médico sobre el estatus del coronavirus? Bueno, comentarles que este es un problema global. OMS declaró como pandemia el COVID-19. El gobierno de El Salvador el día miércoles tomó la decisión de ponernos en cuarentena nacional, según lo declararon. Tenemos dudas con respecto a de que si estamos en una emergencia nacional o no, que entiendo que hasta que la Asamblea Legislativa así lo promulgue, pues vamos a estar en un estado de emergencia. Por de pronto, desde la gremial, nosotros hemos estado observando el desarrollo de la enfermedad a nivel global y las acciones que el gobierno está tomando a nivel local. Decirle que sí estamos preocupados, pero esto creo que es importante, no podemos entrar en un pánico colectivo. Las decisiones que tome el gobierno y la forma en que las va a acatar la población tienen que ser basadas en una visión eminentemente técnica. Eso debería de ser cómo el gobierno debería abordar los temas, principalmente cuando se tiene que ver con la salud pública. Nosotros nos han preguntado diversos medios de comunicación cómo vemos la medida, que la consideramos una medida drástica, pero esto no significa que sea negativa. O sea, en un país como el nuestro, con grandes deficiencias sociales, con grandes desigualdades sociales, con un sistema de salud que deja mucho que desear, con una gran fragilidad, una enfermedad de este tipo que entre con un brote epidémico, realmente nos pondría de rodillas al sistema y al país en general. Hemos visto países de primer mundo que sus sistemas de salud han colapsado.
Son sistemas de salud que están mejor organizados, que tienen más capacidad, que tienen más financiamiento, y eso nos hace pensar de que la drasticidad de las medidas que se tomen son valederas, ya que lo peor que nos pudiera pasar a un país como el nuestro es que entraran personas con infección del COVID-19 y que se fueran a la comunidad sin ser detectados y que estos se transmitieran, ya que esta es una enfermedad de alta transmisibilidad. O sea, eso es lo que se ha evidenciado. Muchos quieren minimizar la enfermedad en el sentido que la gran mayoría da una enfermedad leve que no da mayores repercusiones. No nos podemos comparar con otros países, ya que nosotros, por las mismas desigualdades sociales que padece El Salvador, lo hablábamos ahora en la mañana con el doctor Montes, nuestra población mayor adolece de ciertas dificultades que en otros países probablemente no se dan. Tenemos pensiones de hambre en nuestro país, tenemos alteraciones en la nutrición en las personas mayores, que esto predispone a que sean más propensos a tener la enfermedad y que a esta enfermedad de complicaciones graves que puede conllevar a la muerte. Entonces no nos podemos comparar porque esas desigualdades pueden hacer que en el país, además de que se transmita en una forma rápida por las mismas condiciones sociales, también tenemos principalmente en el área metropolitana, tenemos una densidad poblacional exagerada. Hay sitios del área metropolitana que llevan hasta 10.000 por kilómetro cuadrado de la población salvadoreña, y eso hace que la propagación sea más fácil. Entonces, todo esto nos hace pensar a nosotros que las decisiones han sido acertadas. Lamentamos la forma en que se han implementado porque lo hemos evidenciado a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, el descontento que ha generado, porque es evidente que esto no se tenía planificado en una forma adecuada, ya que la implementación pues se ve que hay una descoordinación entre los diferentes órganos del Estado, y eso ha conllevado a malestar de la población que entra, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Doctor Montes, para nuestros amigos televidentes y radioescuchas, es importante ubicarlos en la función educativa y de orientación de este programa. ¿Cómo podemos definir rápidamente las diferencias entre endemia, epidemia y pandemia? Es un tema importante que se ha estado manejando en estos últimos días. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha tomado su tiempo y el análisis de la información para poder declarar que ya el problema se había convertido en una pandemia. Y tal vez, tomando en cuenta lo que planteaba el doctor Brizuela, la primera fase ante esta situación, teniendo en cuenta la información que hay a nivel mundial, el primer paso es detectar el caso que trae importado el COVID-19 o que va a traer importado el COVID-19. Porque como todos sabemos y todos lo hemos visto en los medios de comunicación, todos los países después de China, fue una persona que pasó por China o que tuvo contacto con funcionarios o trabajadores de China que importaron o llevaron el COVID-19 a los países. En este caso nuestro, como ya hay más de 100 países donde los casos están reportados y comprobados, el control debería de estar en identificar la procedencia de, sean compatriotas o visitantes a nuestro país, de procedencia que hayan estado en cualquiera de esos lugares donde ya está comprobado que había COVID-19. En el caso de China, por ejemplo, después de la epidemia, el COVID va a quedar como endémico, es decir, igual como en nuestro país el dengue. Los primeros casos
como no había aquí, eso fue allá por el 2000, ustedes recordarán la emergencia que tuvo nuestro país por el brote que hubo de dengue, la mortalidad que hubo por dengue, y se controló, pero quedó el dengue en una forma endémica, es decir, queda ya el virus, queda el vector, quedan las condiciones a niveles locales que permiten que en determinadas épocas del año, principalmente en las épocas donde hay acumulaciones de agua en depósito, se vuelva otra vez a tener brotes de dengue que, de acuerdo a los corredores endémicos, ahí uno va marcando si el problema está dentro del control o está en una fase de alerta o si ya se salió a una fase de epidemia. En el caso del COVID-19, en el caso nuestro, por ejemplo, ahorita todavía está en la fase de detectar el caso que traería o que traerían importado el COVID-19 a nuestro país. Una vez detectado, que es toda la acción que se está realizando ahorita, va enfocada hacia eso, detectar quién es el que viene con el problema de la enfermedad para aislarlo, darle el tratamiento adecuado y controlar todos los contactos que esta persona ha tenido para poder cercar el problema y dejar que no se disemine. Esta fase, como decía el doctor Brizuela, en realidad las medidas son un poco duras, pero ahí lo importante es la comunicación y la información a la población, es decir, otros países lo que hicieron fue informar y decir, miren, en vista de la transmisibilidad que tiene el COVID-19, vamos a restringir que personas que vengan de lugares donde ya está demostrado que está la enfermedad, no entren al país si no están certificados de que están libres de la enfermedad. Entonces, esta fase lo que necesita es más información a la población sobre dónde se está ahorita, qué es lo que se está haciendo, cuál es la colaboración que la población debe de tener para las medidas que se están haciendo a nivel de país, pero también las medidas que debe de tener él a nivel de su persona, de su familia y de su comunidad. Porque incluso si tuviera una cuarentena domiciliar, él tiene que tomar medidas para aislarse él dentro de su casa y cuidar de que su familia no sea contaminada. Yo creo que ahí es donde lo que necesitamos es más información de parte de las autoridades, mantener un canal abierto de comunicación, de estar informando dónde estamos, cuáles son los casos que se han estudiado, cuántos están siendo negativos, cómo se están estudiando las personas que están ahorita en esta cuarentena implementada y la orientación de los que podrían hacer las medidas futuras una vez se detecten 1 o 2 casos importados, la situación de manejo cambia. Porque ahí ya el manejo va a tratar de evitar, de controlar esto y evitar la diseminación en la población. Doctor Brizuela, revisando los últimos datos estadísticos epidemiológicos que proporciona el Ministerio de Salud, logré encontrar hasta el 29 de febrero, publicados el 6 de marzo. Es decir, tenemos prácticamente 2 semanas de desfase en cuanto a la información que se hace del conocimiento. Hay un incremento de casos de lo que son las infecciones respiratorias agudas y de igual manera las que están relacionadas con otras afecciones respiratorias, pulmonares, más de 392,000 casos entre enero y febrero del 2020 de infecciones respiratorias agudas y más de 52,000 reportes y consultas de casos relacionados a asma y otros procesos. Desde el sector privado, que es el que ustedes representan, también hemos conocido este día sendos comunicados ya de hospitales donde se les está informando de parte del Ministerio de Salud que tienen que informar y que tiene que tener de alguna manera control el sistema público sobre los posibles casos de COVID-19.
¿cómo lo está manejando el colegio médico esta relación entre colaborar y contribuir con el sistema público y el límite entre la consulta privada? Bueno, nosotros entendemos que el ente rector de la salud pública del país, el Ministerio de Salud, el sector privado es parte de este sistema. En casos como el que estamos hablando, el gobierno tiene todas las facultades legales como para solicitar, exigir información al sector privado, y nosotros en casos de emergencias o en casos de epidemias tenemos la obligación de hacer reportes obligatorios de esta enfermedad. Eso es algo que ya está coordinado, es algo que ya se tiene contemplado y además es lo más prudente. Ningún hospital privado tiene la capacidad para atender pacientes con una infección de este virus en condición grave, porque significaría que tendrían que cerrar el hospital y solo serviría para tratar este tipo de enfermedad. Entonces, lo más prudente es que se active el protocolo de atención rápida que tiene el Ministerio de Salud, que se llame al número que ellos han proporcionado y que ellos a través de su equipo de atención rápida lleguen y hagan un análisis y trasladen al sitio donde se va a aislar al paciente. Creo que es importante que la población entienda. El gobierno ha designado espacios donde hacer cuarentena. La cuarentena se hace en personas sanas, personas que no tienen la enfermedad. De ahí, en las personas que están enfermas se hace un aislamiento. El aislamiento puede ser ya sea a nivel hospitalario o domiciliar como se ha hecho en otros países. El protocolo de contención que ha desarrollado el Ministerio de Salud en este momento no permite la cuarentena domiciliar, ¿no? Que permite una cuarentena controlada en albergues que según nosotros hemos observado son albergues que no cumplen las condiciones básicas de atención en cuanto a la dignidad de las personas y en cuanto al perfil de la enfermedad que estamos tratando de contener. Vemos albergues que han sido diseñados, en el caso del albergue Jiquilisco, que ha sido diseñado para otro tipo de desastres naturales, que no cuenta con las condiciones de aislamiento entre persona y persona y que eso puede conllevar a que haya una contaminación entre esas personas que están en cuarentena. No sé cómo lo están contemplando también en el tema tiempos, porque debería de haber zonas o clústeres o como le queramos llamar, en la cual yo voy a ingresar un día, van a hacer una cuarentena de 30 días y estos deberían de estar separados de los que van a ingresar mañana, de los que van a ingresar pasado mañana, porque yo tengo un periodo de incubación de una enfermedad, el cual, si yo llevo nuevas personas que tienen posibilidades de transmitir, porque la enfermedad, una de las dificultades que tiene es que también se transmite en periodo de incubación. O sea, la persona puede llegar sana y ser un transmisor de la enfermedad. Entonces, todo eso, las autoridades, ya que probablemente no lo pensaron antes o no tienen las condiciones, tienen que trabajar en forma acelerada para ir segmentando estas personas que están en cuarentena y también irse preparando para ver cómo se va a atender a las personas que lleguen a padecer la enfermedad y que tengan una enfermedad grave que necesiten soporte ventilatorio, metabólico o cardiovascular. Nosotros lo hemos dicho en otros programas, el sistema de salud que tenemos es un sistema que está sobrepasado. La cantidad de camas de cuidados intensivos en el sistema público de salud no llega ni a las 60 camas. Y esas en este momento, le aseguro que todas están ocupadas y que en casi todos los hospitales hay personas esperando un espacio en estas camas. Entonces,
Se tiene que hacer un nuevo lugar, entiendo que lo están haciendo en el Hospital Saldaña, no sabemos a qué nivel está, si ya está terminado, si ya está listo para atender a estas personas. Las personas que están en cuarentena tendrían que tener supervisión médica y tendrían que tener una forma de transportarse, porque estas personas pueden pasar de no tener enfermedad a tener una enfermedad leve o tener una enfermedad compleja que necesite asistencia hospitalaria. Es toda esa coordinación, nosotros la desconocemos a profundidad. Sí hemos querido acercarnos al ministerio como para tener todos esos datos y para poder dar todos esos aportes de nuestros especialistas para ir perfeccionando. Pues la verdad que como es una enfermedad nueva, se tiene que ir acomodando los reglamentos internacionales y tropicalizándolos a la situación de nuestro sistema de salud y a las condiciones que nosotros tenemos. Sí estamos preocupados, al igual que en el mundo, el personal de salud, los profesionales de la salud están sumamente expuestos a ser contagiados. De hecho, lo hemos visto en China, lo hemos visto en otros países, como profesionales de la salud han padecido la enfermedad y han fallecido de esto. Entonces nosotros sí hacemos un llamado a las autoridades de que nos brinden los insumos, los equipos, todas las condiciones no mínimamente necesarias, todas las condiciones adecuadas como para que el personal de salud no vaya a sufrir riesgo de contaminarse, porque una vez se vaya minando la capacidad de trabajo del personal de salud, eso va a repercutir directamente también en la atención. Así, la primera aproximación de los profesionales del Colegio Médico que nos acompañan en esta oportunidad para brindarle a usted mayor información oficial de fuente fidedigna para evitar que el pánico colectivo, que la desinformación continúe afectando a nuestro país. Al regresar conoceremos más detalles sobre el comportamiento de esta pandemia del COVID-19. Usted está en sintonía de Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador, en esta oportunidad profundizando sobre la educación del coronavirus, este virus COVID-19 que ya fue declarado pandemia. Doctor Montes, hemos observado, como decía el doctor Brizuela, a través de redes sociales, a través de videos personales, de algún tipo de plataforma de redes sociales, donde algunas personas que están en el proceso de la denominada cuarentena exponen algunas condiciones que uno se pregunta, algunas situaciones lógicas como ¿qué pasa si estas personas que en teoría están sanas sí están ya portando el virus y se ve que están durmiendo en camarotes que se mantienen con circulación con sus dispositivos móviles entre los catres, entre los camarotes? No existen mayores restricciones. Hay riesgo de contagio en un hangar donde están más de 60, 80 personas en este periodo de cuarentena. Muy buena pregunta. En realidad, esta fase o esta etapa lo que trata es identificar cuál es el caso que trae o que viene con el COVID. Y la cuarentena, como decía el doctor Brizuela, son personas asintomáticas que tienen un antecedente de proceder de un país o de una ciudad donde hay o se ha detectado y se ha comprobado que ya hay problema de coronavirus. Y el objetivo es tenerlo en observación, donde ese periodo de incubación, que se ha prolongado hasta los 30 días, para ver si presenta síntomas. Lo importante es, para detectar la información de toda esa población,
El primer dato es, había nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico venía de alguna ciudad del norte de Italia, venía de alguna ciudad de España donde había problemas, había estado en alguna de las ciudades de China, había estado en alguna convención donde se supone o se supo que había gente que había adquirido el COVID, como en el caso de las personas de Chile que estuvieron en turismo en una zona, o del caso de España que estuvo en un congreso en Italia. Entonces, tener ese antecedente de dónde procedía la gente, dónde había estado los últimos 2 meses, ciudades, tiempos de permanencia, y si él sabía que ahí después habían detectado. Y luego, además de esa información, es importante también las condiciones de salud en que esté esa población. ¿Cuánta población de esta es hipertensa, diabética, tiene problemas pulmonares ya de antecedentes de asma o bronquitis crónica? Entonces, porque son factores coadyuvantes que, como está demostrado, son los mayores riesgos para la persona que adquiera la enfermedad. Entonces, ese es un compromiso del ministerio, diría yo, con la población que tiene ahorita en cuarentena. Es decir, asegurar de que su salud o sus condiciones de salud, si ya estuvieran con algún problema, no se vayan a deteriorar y no se vayan a ver agravadas por, supongamos el caso de que uno de los que está allí sí tiene o va a ser positivo con COVID. Entonces, la diseminación que pudo haber habido en esas condiciones de cuarentena, lo que van a facilitar es la diseminación del problema. Entonces, y por el otro lado es cómo están los resultados de los análisis de los estudios de laboratorio, de los exámenes de laboratorio. Es decir, cuántos de los que están ahí, que tienen alguna información que orienta a que tenga el examen, han sido examinados si son negativos, por ejemplo, que da pautas para decir, no, miren, esta población en realidad los factores de riesgo que tiene y los resultados de los exámenes de laboratorio dan bastante seguridad de que ahí no va a haber problema. Por otra parte, doctor, ¿qué sucede en el momento del intercambio entre los que ya están saliendo de la cuarentena y los que están ingresando? En ese intercambio deberían de estar, el sentido común me indica de que por semanas o por plazos, y no hacer esa mezcla entre pacientes nuevos y los que van saliendo. ¿Hay riesgos? Mire, tal vez yo lo plantearía en el desafío que se le presenta a las autoridades en esta fase de tratar de identificar la persona que va o va a ser el importador del problema. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita están suspendidos prácticamente muchos de los vuelos de ciudades o de países donde había problema, pero todavía está llegando, yo creo, gente al aeropuerto y va a seguir llegando. Quiere decir que este problema se va a tener de permanente hasta que se encuentre el primero o los primeros casos. Imagínense la tarea que hay de aquí en adelante. Pero podría hacerse o podría apoyarse teniendo información del viajero antes de que venga. Es decir, antes de que alguien aborde un avión en Los Ángeles, por ejemplo, proviene de Australia, porque ahí hace un transbordo. Proviene de China, porque ahí hace un transbordo. ¿En qué lugares de Australia estuvo? Porque pudo haber estado en un lugar de Australia que no tiene problema, pero pudo haber estado en una ciudad de Australia que sí ya tiene 14 casos, por ejemplo. Pero ese es un nivel de confianza que la población no tiene la sensibilidad ni la obligatoriedad de hacerlo. Pero es decir, queda a lo subjetivo. Doctor. Pero eso se puede hacer como una declaración jurada de procedencia. De hecho, por ejemplo, para solicitar la visa a Estados Unidos le preguntan a uno, las últimas 15 veces que entró a Estados Unidos, ¿qué ciudad entró? ¿Cuántos días estuvo y cuándo salió? Y eso bajo juramento. Entonces, porque en este caso es tan importante como no declarar dinero, o más importante que no declarar dinero. Entonces, igual, decir, pero ahí tienen que, mira, hay una axioma que no sé quién la planteó, que dice, en el caso de salud no vale la ley ni la fuerza, vale la educación.
Entonces, porque puede estar la ley, puede estar la fuerza, pero si la gente no está consciente de que es mi problema, es el de mi familia, es el de mi comunidad, definitivamente no va a colaborar. Los países que están teniendo éxito en el manejo de esto es porque están informando todos los días a su población dónde están, cuánto se ha avanzado, cuánto se ha logrado, cuánto se ha identificado, cuánto se ha acercado y cómo el problema está siendo manejado. Y luego, inmediatamente también allí, ellos plantean cuál es el compromiso de la población para coadyuvar a controlar este problema. Que se va a dar, se va a dar. Doctor Es Brizuela, imposible que se detenga. ¿ya hay prueba para detectar el COVID-19 en El Salvador? Bueno, nosotros entendemos que esa es la limitante que se tiene. Sí hay prueba. Al parecer una donación de OPS al gobierno, no recuerdo si eran 300 o 400 kits de prueba. Entonces entiendo que no se les está tomando a todos. O sea, se está tomando con aquellos casos que hay un nexo epidemiológico o con aquellos casos especiales que así lo han catalogado desde el gobierno, diplomáticos y personas que quizás les toman la prueba y si sale negativo les dan una cuarentena domiciliar, pero lo están haciendo bastante selectiva. Yo quiero decirles que eso que mencionaba el doctor Montes del tema educativo es un problema en El Salvador. Bueno, el presidente lo dijo y es cierto. O sea, gente que venía de Europa en vuelo directo para El Salvador y que sabía que aquí tenía la posibilidad de pasar en cuarentena, se iba para Guatemala y entraba por tierra. Entonces, no existe un problema, un compromiso de la población a ser solidario y a decirle, mire, lo ideal sería que yo, que sé que vengo de un país donde anda circulando el virus, cuando llegue, me comunique con las autoridades y les diga, mire, yo vengo de un lugar donde anda circulando el virus, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a aislar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me va a estar pendiente de controlarme? ¿A dónde tengo que llamar si presento síntomas? Eso sería lo ideal, pero los salvadoreños son más peculiares. Le cuento una anécdota que me comentó un colega del Hospital Rosales. En el Hospital Rosales circulan en la emergencia una gran cantidad de familiares de pacientes que están cuidando a sus pacientes ahí. No sé si fue esta semana, el viernes o el lunes de esta semana, llegó un caso el cual le generó alguna sospecha de alguna infección respiratoria alta. Entonces llamaron al equipo interno que tiene de respuesta rápida. El equipo llegó con traje a tomar muestras y alrededor estaba toda la familia viendo de qué se trataba. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar y como bien lo dice el doctor Montes, hemos visto países los cuales su gobierno, sus ministros de salud están día a día informándole a la población y nosotros lo que vemos aquí es un secretismo. O sea, al colegio médico se reunió con las autoridades, les preguntamos abiertamente, mire, ¿qué hospital han designado para esto? ¿Dónde van a estar las cuarentenas? ¿Cómo van a ser las condiciones? Y lo que nos dijeron, miren, hay cosas que no les podemos compartir porque son secretos de Estado. Entonces, así difícilmente vamos a poder colaborar porque ya cuando vemos las condiciones a través de las redes sociales, de las cámaras de televisión, probablemente antes les hubiéramos podido decir, miren, modifiquemos este albergue, si eso, la alerta salió los primeros días de enero. El 16 de enero, OMS anunció al mundo que estaba pasando ese problema en China y que había que estar pendiente porque se podía convertir en una emergencia mundial. Entonces, del 16 de enero a esta fecha han pasado 2 meses. O sea, se hubieran podido hacer muchas cosas en las cuales el gobierno, desde en forma temprana, no sé si fue el 16 de enero o el 23 de enero, dijo que tenía un monto de casi $9 millones que designaba para prepararse para esto. No podemos vivir o estar esperanzados solo de la cooperación que nos van a mandar los kits de prueba. Yo creo que deberíamos de comprar. Deberían de comprar porque es importante detectar ese primer caso, aislarlo y contenerlo. Entonces,
vaya, póngale, le damos la cuarentena a algunas personas. Ya, yo sé que hay personas que se han hecho los fuertes en la frontera, por ejemplo, y han entrado y los han dejado pasar. Imagínense que una de esas personas de casualidad haya tenido contacto con el virus y sea portador asintomático y después en su comodidad presente la enfermedad, entonces se va a diseminar sin ningún control. ¿Ha influido el que la cuarentena en El Salvador sea de 30 días para que la gente reaccione de esa manera? Porque hay realidades, doctor, hay gente que viene en viaje de trabajo o de formación, de capacitación y tiene que presentarse a trabajar. Otros no tienen para quedarse en el país donde estaban. ¿Cuánto cuesta una semana en el exterior? Entonces, sí. ¿Será que la medida que ha sido considerada extrema de una cuarentena de 30 días está provocando esta reacción? Mire, yo creo que el gobierno debería de haber hecho un análisis particular de cada caso, porque hay personas que las han mandado a cuarentena controlada en un albergue, que fácilmente, si usted los orienta en forma adecuada, tienen las condiciones adecuadas en su hogar, tienen el nivel educativo suficiente, tienen un teléfono para comunicarse. O sea, esas personas, si yo las voy escogiendo uno a uno, probablemente se pudiera haber hecho un control de una forma mejor y no generar esas condiciones de caos que se están generando. Cuesta porque eso significa mucho más trabajo, mucho más personal, probablemente no se ha preparado también en ese sentido, porque hemos visto que el gobierno, a través del FOSalud, ha lanzado ofertas de trabajo para profesionales de la salud en el transcurso de esta semana. O sea que todavía tampoco se tienen los equipos que van a trabajar completos, porque el profesional que está contratado en este momento está contratado para atender, digamos, la carga de enfermedad que ya se tiene. Una eventualidad de este tipo tendría que contratarse más personal y preparar a ese personal en forma adecuada para estar listo. Doctor Montes, ¿cómo el sistema de salud debe de encontrar y localizar ese primer caso? ¿Cuáles son las acciones adicional a lo que se está haciendo? Porque da la impresión que en este momento lo que se está es ganando tiempo para no colgarse esa medalla negativa del primer caso. Bueno, yo creo que en realidad en la parte de la clínica, nosotros decimos el 85% del diagnóstico es la historia del paciente, es la pregunta que uno le hace y lo que el paciente le brinda a uno de toda la evolución en el caso de la enfermedad. En este caso es importante tener la historia. Una pregunta: ¿cuántos de los pacientes que tienen o están en cuarentena ahorita tienen una hoja donde tienen información de dónde venían, dónde estuvieron, cuál es su situación de salud en estos momentos, que si tuviera alguna enfermedad, cómo la están tratando? Y ahí usted empieza a tamizar cuál es aquel paciente que pudiéramos decir es de alto riesgo o el que no tiene riesgo de ese grupo. Lo que decíamos antes es que en ese grupo están mezclados todos. El que no tiene riesgo con el que posiblemente podría ser el primer caso. Y ahí el primer caso lo que va a hacer es repartirles a todos. Si alguien vino de Nicaragua ayer y entró por tierra o por el aeropuerto, no tuvo ningún inconveniente en teoría. Podría ser. Se va para cuarentena. Pero hoy sí se va. Es que ahora no importa de dónde venga. O sea, todo el que entra va a cuarentena. Entonces, eso lo que mostró es que, claro, en realidad el Ministerio de Salud se vio rebasado cuando al aeropuerto llegaron 400 personas y tenían que hacer fila para poder pasar un examen, por ejemplo. Pero esa información era importante. Como también era importante informarles a ellos desde antes que hicieran el viaje, durante el viaje y cuando llegaron, qué es lo que se iba a hacer y el proceso que iban a seguir, pero preparado para que los tiempos de espera también no fueran excesivos, porque usted puede esperar a veces, póngale 2 horas esperando una consulta,
pero ya esperar todo el día para ver qué va a pasar dentro de unas condiciones que no son las mejores, la gente en lugar de colaborar lo que hace es reaccionar en contra, y eso va en contra de todas las medidas que se están tratando de implementar. Yo creo que en aras a contribuir, como siempre lo ha planteado el colegio y como decía el doctor Milton Brizuela, estuvimos en una reunión con ellos. Esta es hora que deberían de tener un grupo de asesor, por lo menos a la asociación de infectólogos, a la asociación de salubristas con epidemiólogos, trabajando como equipo, tratando de hacer el análisis del problema que tienen, tratando de ver cómo resolverlo y cómo resolverle a la gente y hacerle más fácil su situación. En el caso de su especialidad, ¿cuántos expertos en epidemiología cuenta la asociación de ustedes? Estás dentro de la Asociación de Salud Pública, la Asociación de Salubristas. Entonces ahí está, dentro de ellos está una subespecialidad que es la epidemiología. Entonces, hemos conversado con la Asociación de Salubristas, cuando estuvimos con el ministerio, y la disposición fue, vamos a armar equipos de trabajo en los cuales incluso también, además de epidemiólogos y salubristas, van a haber clínicos, porque cuando se den los casos y los casos se agraven, van a ser manejados por clínicos, por gente especializada en eso. Ya no va a ser manejado por un salubrista. Entonces, ese aspecto se ofreció, el ministerio lo aceptó, y la verdad es que hasta la fecha no ha habido ninguna sesión de conjunto. Y ahí es donde decimos nosotros, miren, a veces con la cabeza fría se puede pensar mejor. Y otro refrán, otra axioma. En estos casos, como sucedió con el dengue, como ha sucedido con las paperas, como sucedió con las infecciones respiratorias, el secreto es el peor enemigo de una acción en salud, porque crea pánico, desinforma a la población, y en este caso es lo mismo. Es decir, la información está agarrando a la gente de donde provenga, cuando debería de haber una información del Ministerio de Salud, como decía el doctor Brizuela, si no es todos los días, por lo menos con frecuencia, para decir dónde se está, qué se está haciendo, cuál es el compromiso de todos nosotros en ayuda al Ministerio de Salud. Hay algo importante en este segundo bloque de esta entrevista con los representantes del Colegio Médico, el factor cultural, nuestra educación, nuestra empatía, aquellas normas de solidaridad y de sensibilidad son importantes, son vitales para que nosotros brindemos nuestro aporte en nuestro metro cuadrado, en nuestro pasaje, en nuestro cantón, en el caserío, en la senda donde vivimos. Debemos de contribuir, y si tenemos algún familiar, algún amigo, algún vecino que está próximo a viajar, hay que hacerle la conciencia de las implicaciones y de las consecuencias de esa acción. De igual manera, aquellos que tienen algún tipo de afección respiratoria que pueden tener consecuencias para la comunidad. Al regresar conoceremos hacia dónde vamos y cuáles son las recomendaciones del Colegio Médico de acuerdo a esta etapa que se encuentra El Salvador. Continuamos revisando y un estado de situación del COVID-19. Doctor Brizuela, como presidente del Colegio Médico, ¿qué acciones pues no se le llama, no se les toma en cuenta, no existe esa comunicación fluida con los expertos, pero cómo se están cuidando los que cuidan a los posibles pacientes y a las personas que están también llegando a los consultorios privados? Bueno, nosotros en vista de la emergencia mundial, en vista de que es algo que se sale de nuestras manos el que llegue el virus o no al país, ya lo vimos, lo tenemos aquí a la par en nuestra casa. Honduras ya tiene casos, Costa Rica ya tiene casos, Panamá ya tiene casos. En vista de todo eso, pues el Colegio Médico se ha dedicado a generar charlas informativas para la mayoría de médicos, la cual se han basado en dos temas principales: las medidas de protección del personal de salud y la presentación clínica del caso.
Nosotros, como profesionales de la salud, estamos preocupados porque si estamos en un sistema de salud el cual es propenso a ser desbordado en forma rápida por una epidemia de este tipo, como profesionales de la salud, muchas veces cuando hay situaciones que sobrepasan la capacidad instalada, muchas veces nos toca tomar decisiones que tienen implicaciones éticas. O sea, el decidir, porque cuando, digamos, solo tenemos un respirador artificial y tengo 4 pacientes que lo necesitan, el médico es el que tiene que decidir a cuál de estas 4 personas se lo voy a poner, y eso no es lo correcto. O sea, nosotros tendríamos que tener la capacidad para darles a todos la atención que se merecen, y los pacientes, en base a su enfermedad y en base a sus condiciones, tendrían que tener esa posibilidad de sobrevivir o no. Entonces, ese dilema ético, nosotros queremos evitar que se nos presente ese problema. Por eso es el llamado a las autoridades. Sí hemos capacitado a los profesionales de salud, quizás no a todos, aunque es una obligación del gobierno, porque el gobierno a sus trabajadores los debería de capacitar en las medidas preventivas, ya que se enferma un profesional de la salud, repercute en forma directa la atención de la población. Entonces, por eso es el llamado importante. No queremos las condiciones mínimas necesarias, queremos las condiciones indispensables para poder trabajar de una forma segura y que el profesional de la salud se proteja a él y proteja a su familia, pues porque una contaminación implica todo eso. Doctor, es de todos conocidos que la cantidad de camas de unidad de cuidados intensivos está sobrepasada en la normalidad. Es más, todos hemos tenido un familiar, un amigo, un vecino que reúnen en algún momento a la familia y prácticamente le dicen, mire, ya no podemos hacer nada, tenemos que desconectar. ¿Cómo se vive esa decisión en el momento de una persona que está en esta crisis de las personas que están con neumonía, que hay un incremento en enero y febrero de estos casos, contra una persona que necesita rápidamente una acción de ventilación en el caso del COVID-19? Mire, creo que es importante que la población sepa. Por ejemplo, el año pasado en el país murieron cerca de 900 personas, como 860 y algo, murieron de neumonía. Personas en su gran mayoría, arriba del 60%, personas adultos mayores, por infecciones por virus, por bacterias, por todo, pero murieron casi 900 personas. Una enfermedad como esta, aunque la letalidad que se describe es bien baja, pero estamos hablando de países de primer mundo, pues, que las condiciones, estamos hablando de China, una letalidad de cerca del 2%, pero un país que construyó 2 hospitales en 10 días, con condiciones de primer nivel para poder dar todo el soporte a las personas. Estamos hablando de Italia con un alto número. Hace como 2 días entiendo yo que se murieron más de 200 personas en un solo día. Casi el 4.7% de letalidad. Sí, la letalidad casi llegando al 5%, en un país de primer mundo. Entonces, en El Salvador, esa es nuestra preocupación, pues, de que en El Salvador las condiciones no son las idóneas, entonces la letalidad probablemente sea mayor. ¿Cuánto cuesta una cama de cuidados intensivos? Habilitarla ya. Mire, son inversiones grandes. Quizás los datos, tal vez el doctor Montes los maneje, pero tenemos casi 9 millones de un fondo que no se debe de ubicar únicamente en la alimentación de las personas que están en cuarentena. Doctor Montes, 2 recomendaciones o 2 áreas de recomendación. Primero, en El Salvador tenemos un problema de educación y de cultura. Nos gusta estornudar fuerte, nos gusta incluso hasta decir frases cuando estamos estornudando, nos gusta sonarnos con los dedos y hacer este movimiento. Es decir, eso es una situación que forma parte de nuestra cultura.
¿Cómo hacerle ver a nuestras amigas y amigos televidentes las precauciones en este momento para tratar de formar un hábito dentro de la coyuntura del COVID-19? Sí, es decir, creemos de que hay que hacer un esfuerzo conjunto, autoridades, en el caso nuestro, con apoyo colegio, los medios de comunicación, para difundir e insistir en la población en que las medidas de prevención, haya o no haya casos, son importantes que las tengamos en cuenta. Es decir, el lavado de manos después de que usted toque algo que considere de que es necesario que se descontamine, ya sea de preferencia agua y jabón, y si no, con el gel de alcohol. Luego, en la parte del estornudo, que es el estornudo como le decimos, el de etiqueta, que tratar de que cuando alguien va a estornudar o a toser, evite de que se haya una diseminación de las gotitas. Entonces, evitar también, hasta donde sea posible, manejando la información, concentraciones. Es decir, suerte que también los gobiernos han tendido a ir desfasando aquellas reuniones donde llega mucha gente y hay incluso intercambio de gente que viene de diferentes lugares. Yo creo que tal vez una cosa que es importante, si nosotros en Centroamérica, Panamá ya tuvo casos, Costa Rica tuvo casos, Honduras tuvo casos, pero si ustedes pueden observar, no ha cundido el pánico y no han pasado, los casos no se han multiplicado exponencialmente como se pensaba. Entonces, yo creo que hay una comisión de ministros de salud de Centroamérica y República Dominicana, que es el COMISCA. Deberían de estar reunidos los señores ministros en una forma constante, intercambiando la información de qué fue lo que les dio efecto en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Dominicana, y poderlo inmediatamente tratar de implementar y no trabajar como islas. Es decir, mi país es independiente de Honduras y Guatemala, que estamos a la par. Entonces yo creo que si allá las medidas han dado resultado, ese es un aprendizaje en terreno que puede ahorrar tiempos, puede ahorrar dinero, puede hacer más efectivas las acciones. De hecho, están siendo efectivas porque Honduras no ha tenido el mismo problema que se ha observado en otros países. Italia, que es un buen ejemplo, pero por las condiciones que tenía esa población del norte, por eso también la mortalidad es alta, por la cantidad de personas adultas que tenían enfermedades crónicas asociadas. Doctor Montes, también es innegable que puede llegar el momento de que escuchemos el anuncio del primer caso o de los primeros casos positivos en El Salvador. Ante esa eventualidad, ¿cómo debemos de tomar esa noticia? ¿Es sinónimo de muerte? ¿Es sinónimo de que aquí en El Salvador va a haber una pandemia? Algo que no se va a poder controlar. Desde su experticia, ¿cuál es la recomendación para todos nuestros televidentes y radioescuchas cuando llegue ese posible momento? El objetivo del primer caso, de la determinación del primer caso, es inmediatamente tener en control todos los contactos que esa persona que viene, que llegó, porque esa no va a venir de aquí adentro. Esa es una persona que va a entrar al país y que ha estado en un lugar donde contrajo la enfermedad. Es inmediatamente hacer el cerco epidemiológico y empezar a controlar la diseminación de esa población, porque es obvio que cuando entró aquí ya tuvo contacto con otras personas y ha contaminado a otras personas. Lo importante es saber quiénes fueron y dónde están, para también hacer los cercos dentro de esas. Como no se va a poder detener una vez que entre uno o dos casos, la verdad es que van a incrementar los casos. Entra la parte de que va a haber una diseminación a la comunidad, o en las comunidades dirían. El objetivo ya de la vigilancia epidemiológica es tratar de identificar lo más pronto posible todos esos contactos que tienen alto riesgo y ponerlos en control, ya en el aislamiento, por ejemplo, o cuarentena a nivel de comunidades. Y esperamos de que todavía no manejemos el caso que se nos dé la epidemia. Doctor Brizuela, doctor Montes, quiero agradecerles nuevamente su participación en este espacio, el venir a transmitir esta información
de calidad, una información certificada. Agradecerle al Colegio Médico ese aporte para este programa de temas y debates. Siempre estamos a la orden, aprovechamos para hacer un llamado a la población que no entren en pánico. Tenemos que utilizar el mejor sentido, que es el sentido común. Tenemos que cumplir las recomendaciones de las autoridades y colaborar con ellos para que una crisis de este tipo pues no sea un golpe muy fuerte para nuestro país. Las redes sociales del Colegio Médico completamente activadas en prevención. Estamos permanentemente tirando información a la población cómo prevenir esta enfermedad. Doctor Montes, su salud. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el compromiso lo tenemos todos, tenemos que ser parte de educadores en nosotros mismos, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestras organizaciones y colaborar con todo el esfuerzo de que busque tratar de controlar y minimizar el problema, porque lo vamos a tener. Amigos y amigas televidentes, es nuestro deseo que esta información que estamos dedicando de estos programas especiales les sea útil, que se informe, que busque la fuente primaria de la información acreditada, como lo han recomendado nuestros profesionales en esta oportunidad, a cuidar, a prevenir, a educarnos y a poner en práctica los consejos de los expertos. Bendiciones.